Una forma que se ha ideado para aprovechar esta generación de campos magnéticos por medio de alambres que transportan energía eléctrica es el uso de espiras y solenoides. Por ejemplo, tenemos esta espira que está generando o está transportando una intensidad de corriente en esta dirección. Al ser un alambre que transmite energía, pues podemos aplicar la regla de la mano derecha y vamos a ver que cada sección pues genera cierto campo magnético de manera concéntrica alrededor del alambre. Si este alambre lo hacemos girar sobre sí mismo para formar una espira, pues en algún otro punto, por ejemplo enfrente del mismo punto que tomamos, al aplicar la regla de la mano derecha, vemos que el campo magnético también se genera, ¿okay? Y como vimos que los campos magnéticos, cuando en un punto es como un campo magnético generado por dos alambres separados, solo que en este caso es el mismo alambre girando sobre sí mismo. Como vimos en el video anterior, la existencia de dos campos magnéticos concéntricos por estos dos alambres que están en la misma dirección es como si generaran o conducieran corriente en direcciones opuestas. Este lo hace en esta dirección, pero de justo enfrente se hacen de la dirección opuesta, pues los campos magnéticos se refuerzan y en este caso en el centro de la espira tenemos un campo magnético recto que se va en dirección pues norte en este caso. Y conforme nos alejamos del centro y nos acercamos a cualquier lado de la espira, pues vamos a tener un campo magnético que se curva. ¿Okay? Pero en cualquier caso, este campo magnético es más fuerte por la presencia de estos campos, pues más bien por la cercanía de la espira, ¿no? Por la ley de Ampère, no lo vamos a deducir, pero por la ley de Ampère se ha demostrado que la intensidad del campo magnético generado, V, pues va a ser igual a la permeabilidad por la intensidad que va a través de la espira entre 2 veces el radio. ¿Okay? Aquí fíjense que perdimos el pi. ¿Okay? Y entonces el campo magnético aquí es más fuerte, porque ya no lo estamos dividiendo entre pi. De hecho es pi veces más fuerte. Si además en si esta espira, como vimos, se puede generar a través de una bobina, y esta espira tiene muchas vueltas, o n vueltas, pues el campo magnético total va a ser el campo magnético sumado de cada vuelta. Y por tanto el campo magnético total, pues lo vamos a calcular multiplicando ese número de vueltas por la fórmula de una sola vuelta, permeabilidad por intensidad entre 2 veces el radio. Okay, en este caso R representa el campo magnético representa el centro, okay, que es el campo magnético más fuerte y está equidistante en el centro de la espira. Si nosotros aplicamos esta espira, pero esta espira tiene cierta longitud, es decir, estas vueltas van a generar lo que se conoce como un solenoide, tenemos el mismo efecto. Vamos a tener campos magnéticos que se refuerzan y que tienen una gran intensidad en el centro. Y prácticamente es lineal en cualquier punto, es un campo uniforme en cualquier punto interior del solenoide. Pero este campo se va a curvar en los extremos del solenoide. Y aquí tenemos una intensidad de corriente que se va a alimentar a través de todo el circuito del solenoide. Si este solenoide tiene cierta separación entre las vueltas o entre las espiras que lo forman, pues al aplicar el análisis de los campos magnéticos vamos a ver que cada
uno de los alambres, va a generar un campo magnético que va a estar alrededor del mismo alambre. Y entonces al dar la vuelta vamos a ver que se genera pues la corriente está dirigiéndose en la misma dirección y por tanto el campo magnético resultante en un punto equidistante pues se va a cancelar. Pero van a haber ciertos campos magnéticos alrededor de los alambres en cualquier punto de la vuelta, además del campo eléctrico uniforme en el interior del solenoide mismo. Una manera de evitar estos campos eléctricos que de alguna manera pueden generar interferencias o debilitar el campo magnético total, pues es, en lugar de que haya cierta separación, poner estos campos o estos alambres del solenoide lo más juntos posible. De manera que, como nosotros sabemos, dentro de un conductor no hay campo magnético. Y si estos conductores están juntos, pues prácticamente no hay campo magnético generado alrededor de cada conductor mientras dan vueltas alrededor del solenoide. Pero se va a seguir aprovechando que como estamos, pues esta solenoide tiene cierto radio, vamos a seguir aprovechando el campo magnético generado en el centro o en el interior del solenoide y vamos a tener un campo magnético uniforme dentro del mismo, evitando estos, digamos, campos magnéticos parásitos que no nos interesan. Además, vean cómo la existencia de estos campos magnéticos de alguna manera deforman y no permiten un campo magnético uniforme. Entonces, al hacer esto, nosotros podemos aplicar la ley de Ampère para calcular cuál es la intensidad del campo magnético generado dentro del solenoide. Tampoco lo vamos a demostrar, pero podemos decir que la intensidad del campo magnético multiplicado por la longitud, en este caso, por ejemplo, para esta sección, la intensidad del campo magnético generado aquí, donde H es igual a L, pues va a ser V por L, y esto es igual a la permeabilidad por el número de vueltas, 2, 3, 4, 5, 6 hasta N, el número de vueltas que se da alrededor del solenoide. Recuerden que este es un corte a la mitad, entonces cada vuelta la vamos a ver como un solo alambre, por la intensidad de corriente que viaje a través de este alambre. Si este solenoide tiene N vueltas, pues podemos despejar N entre L. Este N se llama el número de vueltas por unidad de longitud. Del solenoide. Entonces, si un metro tiene, por ejemplo, 1000 vueltas, pues entonces N sería 1000 entre un metro, 1000 vueltas por metro. Y el campo magnético va a estar dado por la permeabilidad, por este número de vueltas por metro, por la intensidad de corriente que viaje a través del solenoide. Y vean cómo, al hacer este arreglo tan pegadito, el campo eléctrico interior se considera uniforme y constante. Ya no depende del radio del solenoide. Esta propiedad tiene muchas aplicaciones cuando usamos electroimanes. Por ejemplo, en unos videos anteriores vimos que una espira o un número de espiras, estas bobinas pueden girar por efecto de un campo magnético, ¿ok? Pero este campo magnético se genera por una carcasa exterior, ¿ok? Esta carcasa exterior realmente sería muy complicado hacerlo de un imán. Lo que se aprovecha es estas bobinas o estos forman solenoides, ¿ok?, que generan campos magnéticos uniformes dentro del interior del motor.
Entonces usamos la electricidad a través de estas bobinas exteriores para generar campos magnéticos. Y usamos este campo magnético para hacer girar una bobina interior. ¿Ok? Al hacer pasar también una intensidad de corriente a través de las bobinas interiores. Y esta combinación nos permite pues, aplicar y construir equipos que son muy útiles en nuestra vida diaria, como bombas y motores de bombas de agua, electroimanes que se pueden también utilizar, por ejemplo, en los aceleradores de partículas, en el CERN, por ejemplo. Ok, si quieren saber más, otra vez aquí tenemos la bibliografía. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.